Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Les pido que sigan la lectura allí en las traducciones que ustedes tengan en sus manos. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente por todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulguen más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esa es la palabra del Señor. Les pido que oremos antes de empezar a adentrarnos en este texto. Padre, te damos gracias. Gracias por tu Espíritu, gracias por Jesucristo. Señor, gracias por permitirnos exponernos a tu palabra. Señor, en humildad te pedimos que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que tú transformes nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra que es santa y poderosa. Señor, como cantábamos ahorita, te pedimos que nos muestres a Cristo por medio de tu palabra, que reveles hoy tu gloria a través de la exposición de tu verdad, hasta que todos confesemos que Jesucristo es Señor. Te pedimos que el mensaje central de este pasaje, Señor, sea anunciado a pesar de mi debilidad, a pesar, Señor, de mis limitaciones. No permitas que yo sea un estorbo ante la exposición de tu palabra, sino que tu Espíritu Santo, que es poderoso y de quien dependemos, obre en medio nuestro, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Si me van a matar por predicar la palabra de Dios, prefiero morir antes que dejar la iglesia.
Si me van a matar por predicar la palabra de Dios, prefiero morir antes que dejar la iglesia. Eso no lo dijo Pedro, sino lo dijo un hombre llamado Juan, colombiano, quien junto con su esposa sirvieron en grupos indígenas en zonas rurales aledañas a la ciudad de Cali a mediados de la década de los 90. Imagínense en Cali, mediados de la década de los 90. Muchos pastores y misioneros abandonaron el área debido a la presencia, amenazas y presión de grupos armados como las FARC y el ELN en ese entonces. Pero Juan y su esposa, María, conocían los riesgos y aún así decidieron quedarse allí, sin importar lo que les costara. No sé qué pasó con ellos después, el artículo no lo dice. En una ocasión, mientras viajaban entre aldeas, Juan se encontró con un grupo de 50 guerrilleros de las FARC. Juan aprovechó la oportunidad para predicarles el evangelio y se dice que 20 de ellos fueron salvos. Y él decía que ellos cambiaron las pistolas por las epístolas. Y la voz de los mártires, quien relata esta historia, relata que aunque enfrentaban peligros y dificultades al quedarse allí, su mayor carga era predicar el evangelio y ministrar el evangelio a las personas en la región en cualquier forma que fuera posible. Y dice al final de esta nota que Juan y María prefieren pensar, esto fue publicado en el 2000, Juan y María prefieren pensar en nuevas maneras de llegar a estas personas y ayudarlas que malgastar un minuto en temer por sus vidas. Ante testimonios como estos, no sé si les pasa a ustedes, pero es casi que obligatorio para mí preguntarme, ¿qué estaría yo dispuesto a arriesgar, a perder, a sacrificar por causa del avance del reino de Cristo? ¿Qué estaría yo dispuesto a perder por hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy dispuesto a anunciar a Cristo, a vivir para Cristo, cueste lo que cueste? Lo que este hermano Juan decía allá en Cali viene de un corazón que tiene la convicción del mensaje que quiero conversarlos hoy a la luz de este texto de las Escrituras. El mensaje que quiero que quede grabado en nuestras mentes, hermanos, es: cueste lo que cueste, no callemos que solo hay salvación en Jesucristo. Cueste lo que cueste, no callemos que solamente hay salvación en Jesucristo. Creo que este es el mensaje central de esta porción de las Escrituras que acabamos de leer. Y quiero mostrarles esta verdad, este mensaje, al mostrar 3 razones que el texto nos da para poner en práctica este mensaje. ¿Cómo funciona este pasaje? Lo acabamos de leer, pero quiero que nos metamos en la historia un poquito antes de entrar en el bosquejo. Estas 3 verdades lo vemos en las 3 principales divisiones que vemos en el texto. Del versículo 1 al 4, Pedro y Juan son arrestados por predicar a Jesús. De manera particular por predicar la resurrección, y aunque se levanta oposición y los encarcelan, Lucas registra que algunos fueron salvos. En la segunda parte, del versículo 5 al 12, tenemos el interrogatorio de Jesús, el interrogatorio de estos judíos ante Pedro y Juan. Les preguntan: ¿ustedes por qué hicieron esto? ¿Con qué poder? Y Pedro y Juan responden de manera contundente y cristocéntrica. Y en la tercera parte, del versículo 13 al 22, tenemos la determinación de estos judíos de amenazar a Pedro y a Juan. Es decir, ellos los amenazan de que tienen que parar de anunciar y hablar en nombre de Jesucristo, o hablar de Jesucristo. Y vemos la respuesta de ellos. Así que el mensaje que está a lo largo de este pasaje, hermanos, es que cueste lo que cueste, los apóstoles están diciendo: no vamos a callar, que solo hay salvación en Jesucristo. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios usa la predicación del evangelio para salvar pecadores. Eso lo vemos en la primera parte. Vemos ya en 3 capítulos que vamos de Hechos, varias predicaciones, ya van 2 sermones hasta ahora, ¿cierto? 2 sermones de Pedro, no del pastor Cristian, ni de David, ni del pastor Miguel, sino 2 sermones de Pedro anunciando a Jesucristo. El mensaje central de los apóstoles era Jesucristo, su resurrección. Ellos no tenían nada más de qué hablar. Y en el segundo sermón, que está registrado en el capítulo 3 que vimos en la predicación pasada de Hechos,
vemos que hay un hombre al cual ellos, por el poder del Espíritu Santo, por el nombre de Jesucristo, sanan, y esto va a ser central en este capítulo. Este es un hombre cojo que era llevado todos los días a la puerta del templo, y Pedro y Juan lo sanan, y ante la maravilla de las personas, ante el asombro de las personas, Pedro y Juan lo que hacen es predicar. Se registran las palabras de Pedro, parte del sermón de Pedro. Pero, como vamos a ver, Pedro y Juan están anunciando aquí el evangelio. Y mientras ellos están predicando es que empieza este pasaje, capítulo 4. En el versículo 1 se nos dice que se les echaron encima los principales sacerdotes, el capitán de la guardia y el templo. Imagínense en esa escena. Este cojo sanado, ellos están anunciando, hay una multitud de personas, no sabemos cómo tenían tanta voz tan fuerte para anunciar a tantas personas, están predicando a Jesucristo y en medio de eso llegan estas personas, los interrumpen y se les echan encima, interrumpen el sermón. Imagínense como si entrara aquí en medio del culto, que creo que ese es un temor de muchos. La vez pasada entró una persona en medio de la escuela dominical por un problema con un parqueo, y eso crea tensión en el ambiente. Todos, ¿qué está pasando aquí? Aquí Pedro y Juan están predicando y se les echan encima a todas estas personas, todos están mirando qué está pasando, pero el punto es que son arrestados, los apresan, estas personas están indignadas, están molestos porque ellos están predicando de Jesús y especialmente están predicando la resurrección. Se los llevan y los meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya era tarde. El concilio judío, el Sanedrín, se reunían generalmente en las mañanas, en las horas de la mañana. Ya a esta hora se les acabó el turno de trabajo y ellos dijeron, pues los dejamos en la cárcel. Y a lo largo del texto nosotros vemos la determinación de Pedro y de Juan y de los apóstoles, de los discípulos, y eso es algo que vemos a lo largo de todo Hechos. Ellos determinan anunciar a Jesús sin importar el costo. Y desde ya comenzamos a ver que anunciar a Jesús y vivir para Él tiene un costo, hermanos. Por eso mi mensaje tiene esa expresión, cueste lo que cueste. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena que Pedro y Juan sufran el costo, sufran la vergüenza de ser apresados? En primer lugar, el texto nos muestra que en medio de la predicación del anuncio de Cristo, y a pesar de que muchos se oponen y rechazan el mensaje del evangelio, algunos creen y son salvados. Versículo 4, miren lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. En los primeros 3 capítulos se nos dice que más o menos 3,000 hombres habían creído el evangelio con el primer sermón. Con este segundo sermón se unen 2,000 más. Y la cuenta que aquí lleva son de hombres varones, y seguramente el número de la iglesia aquí ya ascendía a 10,000 personas, con mujeres, jóvenes, niños. Y el punto aquí que Lucas nos resalta, iglesia, es que Dios usa la predicación del evangelio para salvar a pecadores. Y es por eso que cueste lo que cueste, nosotros no debemos callar que solamente hay salvación en Jesucristo. Ante la realidad de la persecución, de la posibilidad de sufrir o de asumir riesgos de diferentes maneras, debemos hablar de Jesús y de su evangelio, porque es por medio del evangelio que el Señor salva a pecadores. Como dice Romanos 10, versículo 13 al 16, búsquenlo en sus Biblias. Romanos capítulo 10, este pasaje lo veíamos en el grupo de comunión en Chía esta semana. Parte de este pasaje y lo que sigue después. Pero Romanos 10, versículos 13 al 16 dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo mismo que dice Pedro en su primer sermón, citando a Joel. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo van a invocar? Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Lucas nos registra el resultado de la predicación ante la oposición de estas personas. Muchos fueron salvos, muchos creyeron por medio de la predicación. Y si ustedes lo piensan, así fuimos salvos ustedes y así fui salvo yo.
Alguien nos predicó el Evangelio. De alguna manera nosotros fuimos expuestos al Evangelio. Alguien lo anunció. Alguien lo explicó. Alguien tuvo la paciencia con algunos de ustedes de anunciarles una y otra vez el Evangelio. Hasta que el Señor soberanamente obró y abrió sus corazones y mi corazón. Y es por medio de la predicación. Pero piensen en esto. Esa persona que les predicó el Evangelio asumió el riesgo de ser rechazado y de ser menospreciado. Quizás ustedes lo rechazaran y lo menospreciaran por un buen tiempo. Ahora Dios nos invita a nosotros como creyentes a participar del desarrollo de su plan soberano, a ser partícipes de ese plan soberano del Señor de salvar a pecadores para su gloria, y nosotros participamos de eso cuando anunciamos, explicamos, hablamos del Evangelio a otras personas. ¿Saben? Dios podría simplemente escribir el Evangelio en el cielo, una nota ya en el cielo, Romanos capítulo 3 en el cielo, y que todos lo vean y digan, ay sí, ya ahora conocemos del Evangelio. Dios podría hacer hablar animales o hablar a las piedras, hablar. Dios podría intervenir directamente en el corazón de las personas. Dios tiene el poder para hacerlo, pero Él ha decidido que sea por medio de vasijas de barro como nosotros, como tú y yo, como yo, personas comunes y corrientes, que el Evangelio sea anunciado a otras personas. Piensen en Hechos, el primer capítulo. Allá se nos dice que los 120, es interesante que Hechos 1 nos dice que habían 120 reunidos en el aposento, allí esperando la venida del Espíritu, y muchos de ellos eran mujeres. Y los hermanos de Jesús eran personas comunes y corrientes. Y de hecho Pedro, el apóstol Pedro, que aquí lo vemos anunciando el Evangelio con poder, ¿qué era hace unos 3 años atrás? Un simple pescador. El Señor ha decidido que sea por medio de vasijas de barro como nosotros, imperfectos, débiles, que el mensaje sea proclamado, y que al ser proclamado el mensaje, por su obra soberana y la obra del Espíritu, pecadores sean salvados. Y hermanos, aquí no es la culpa lo que nos debería mover a predicar el Evangelio a otros. Algunos como que lo presentan así. ¿Qué estás haciendo tú? Las personas se van al infierno por tu culpa, porque tú no predicas el Evangelio. No, hermanos, debería ser más bien lo otro. Que Dios nos invita a participar de su plan soberano al momento de predicar el Evangelio, el salva pecadores. Así que hermanos, cueste lo que cueste, no calles que solo hay salvación en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios usa la predicación del Evangelio para salvar a pecadores. La próxima vez que estés con alguien y se te presente la oportunidad de compartir el Evangelio, piensa en cuán grande acto de amor y de misericordia y de bondad hacia esa persona es hablar tu boca y predicar el Evangelio y hablar de Cristo. Porque Dios puede utilizar ese momento para que por medio de la predicación del Evangelio esa persona sea salva. Nosotros no lo sabemos. Incluso si nosotros no vemos la oportunidad, hermanos, porque nosotros muchas veces esperamos que se presente lo que algunos llamamos esa cita divina, ¿no? Como que en el momento la persona se aparezca y se le pare a uno de frente y diga, hábleme de Cristo. Y uno, aquí fue, Señor. Si no vemos la oportunidad, busquémosla, hermanos. Yo aquí me predico a mí mismo. Amadas hermanas, que sus esposos no son creyentes, que sus hijos al día de hoy rechazan el Evangelio, no dejen de orar por la salvación de ellos. No desistan ante la obstinación de los corazones de ellos. Con la sabiduría, con la prudencia, con el amor necesarios, no callen el Evangelio. Cueste lo que cueste, no callen que solamente hay salvación en Jesucristo. Porque al predicar el Evangelio, ante la predicación del Evangelio, aunque muchos se opongan, finalmente el Señor utiliza eso para la salvación de pecadores. Y hermanos, gloria a Dios por personas que asumieron el riesgo, por los apóstoles aquí, por misioneros, por hermanos comunes y corrientes que dejan su egoísmo a un lado, sus temores, y predican el Evangelio. Y es por eso que todos estamos aquí, porque el Señor ha usado personas comunes y corrientes para anunciar el Evangelio.
Nosotros nos salvamos, pero Dios sí lo hace cuando nosotros predicamos el Evangelio. Así que cueste lo que cueste, no callemos que solo hay salvación en Jesucristo, porque Dios usa la predicación del Evangelio para salvar a pecadores. En segundo lugar, vemos que en la segunda parte del texto vemos otra razón por la cual nosotros no podemos callar. Es por eso que el sermón hoy se llama ¿por qué no podemos callar? En segundo lugar, porque no hay otro Salvador aparte de Jesucristo. Miren de los versículos 5 al 12 la escena que se nos presenta. Después de ser arrestados y de que Lucas resalta que la salvación vino a 2,000 personas más y que ellos creyeron el mensaje de la predicación, vemos que este concilio, estas personas que arrestaron a los apóstoles, se reúnen e interrogan a Pedro y a Juan. Los ponen en medio de ellos, al paredón, y los colocan allí. Les preguntan: ¿ustedes con qué poder hacen eso? ¿Ustedes con qué autoridad están haciendo esto? Y ellos, dice Lucas, llenos del Espíritu Santo y con mucho valor, proclaman que este cojo había sido sanado por la autoridad y el poder de Jesús Nazareno, a quien ellos habían crucificado y quien Dios había resucitado entre los muertos. Pero luego Pedro cita el Salmo 118, cuando habla de la piedra desechada. ¿Por qué hace esto Pedro? Pedro está argumentando que ese Jesús que ellos han rechazado es el fundamento de la salvación. Y el punto central aquí, hermanos, es que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos y en el cual ningún ser humano pueda ser salvo, sino solamente por medio de Jesucristo. Lo que resalta aquí esta segunda sección, esta segunda escena, es la convicción de Pedro y de Juan de que no van a callar porque solamente hay un Salvador. Ellos proclaman con valentía la exclusividad del cristianismo, la exclusividad de Jesucristo como Salvador. No hay más fuera de Él. No hay salvación aparte de Jesús, es lo que ellos están diciendo. No hay perdón de pecados, no hay una relación con Dios, no hay redención aparte de Jesucristo. Pedro es demasiado claro, hermanos, y este es un pasaje clave en todo Hechos. En el versículo 12, Pedro proclama con la llenura del Espíritu y con valentía ante estas personas que tienen el poder de hacer lo que quieran con él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y eso es en Jesucristo. Hace unos días vi un video de un apologista. Un apologista es alguien que defiende la fe, proclama el Evangelio, pero procuran responder a objeciones que se levantan ante el cristianismo. Este hombre estaba en una universidad de Estados Unidos al aire libre y está predicando el Evangelio y respondiendo a objeciones que algunos universitarios tienen. Y entonces está allí con el micrófono y los universitarios pasan y le hacen preguntas, muchos de ellos de manera muy calmada, pero en un momento un universitario de estos pasa el micrófono y este hombre está ofendido, está ofuscado, está gritándole a esta persona, a este hombre que está predicando el Evangelio, y le dice algo como: ¿cómo te atreves a pararte aquí y a decir que tu religión y Jesús es el único camino a Dios? ¿Quién te crees para decir que todas las demás religiones están equivocadas? ¿Quién te crees para decir que todas las demás formas de pensamiento están equivocadas? Este joven refleja una convicción dominante en nuestra cultura. Y es que nuestra cultura cada vez es más inclusivista. No hay ningún problema en hablar de Jesús siempre y cuando Él no sea el único camino. Siempre y cuando Él sea una alternativa para tu vida entre muchas alternativas. Siempre y cuando Él sea una opción que no compita con otras opciones que las personas libremente quieran escoger. No importa que tú creas en Jesús y en una mezcla de otras cosas. Hasta allí no hay problema. Pero hermanos, si la escritura es verdad, y lo es, si Jesucristo dijo la verdad, y Él la dijo, si el Evangelio es verdad, y el Evangelio es verdad, entonces no hay otro Salvador en todo el universo que Jesucristo. No hay otro medio de salvación que la fe en el Señor Jesucristo. Todas las demás religiones, si el cristianismo y lo que decimos creer es verdad, todas las demás religiones están equivocadas. Las personas van camino a la condenación eterna. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio
ni ninguna filosofía que compita con Jesucristo puede tener validez si el mensaje del cristianismo es verdadero. Ese mensaje de que, ay no, pues todas las religiones dicen lo mismo, es una contradicción. Si aquí Pedro está diciendo, miren, no hay otra forma de ser salvos que por medio de Jesucristo. Punto. Básicamente Dios les está diciendo, si ustedes no creen en Jesucristo, ustedes no conocen a Dios, a los religiosos. Es por eso, hermanos, que la exclusividad de Jesucristo y del Evangelio y del cristianismo ofende. Este mensaje ofende. ¿Por qué? Porque nos dice que como seres humanos nosotros tenemos que someternos a un mensaje que nosotros no hicimos. Nos dice que nosotros estamos equivocados al trazar nuestro propio camino a Dios. Cada uno dice, no, yo busco a Dios a mi manera, ¿no? Ese es como un mensaje muy popular, si procuramos predicar a algunos. Y si nosotros decimos, ay, sí, pues está bien que tú busques a Dios a tu manera, estamos negando la exclusividad de Cristo como Salvador. La exclusividad de Jesucristo ofende porque demanda humildad y humillación de parte de nosotros al someternos al único mensaje de salvación. Y es por eso que generalmente, y vemos en Hechos, en el principio de Hechos, la oposición más fuerte hacia el Evangelio viene del sector religioso. ¿Sí se dan cuenta? Noten en el texto quiénes son los que se oponen y generan persecución al cristianismo en esta etapa temprana del cristianismo. ¿Quiénes son los que persiguen a los líderes cristianos, a la iglesia? Los líderes judíos. Los mismos que crucificaron a Jesús. Son los que conocen la escritura del Antiguo Testamento. Son los instructores religiosos de las demás personas. Ellos son los que se oponen de manera más directa al Evangelio, a Jesucristo. Y es porque proclamar la exclusividad del Evangelio y de Jesucristo ofende a la religiosidad, a la religión superficial. Ofende al que quiere hacer su propio camino, aquel que quiere confiar en sus propios esfuerzos, aquel que quiere confiar en sus propias obras. Tú le dices, no es por tu esfuerzo, solamente hay una forma de ser salvo y es humillándote, reconociendo que eres un pecador y confiando en Jesucristo. Así es que tú eres salvo. Y eso ofende la moralidad, ofende el orgullo. Puede que tú ya lo hayas experimentado, pero no te sorprendas al encontrar oposición ante el Evangelio de parte de personas que proclaman ser religiosas. De parte de personas incluso que dicen creer en Jesús. Pero hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo. Cueste lo que cueste, no calles que solamente hay salvación en Jesucristo. Y aquí quiero hablar a las personas que quizás están dentro de la iglesia por mucho tiempo. Quizás tú vengas por primera vez. O incluso niños, adolescentes. Ustedes que crecen en la iglesia junto con sus padres. La fe de sus padres no es la fe suya necesariamente. Ir los domingos a reunirse con la iglesia no necesariamente significa que hayas creído en Jesucristo. No significa necesariamente que te hayas arrepentido de tus pecados. Que hayas reconocido de corazón que eres un pecador merecedor del juicio y del castigo de Dios. Venir los domingos aquí, domingo a domingo, no necesariamente implica eso. Tú necesitas creer realmente de corazón que solamente hay un Salvador y que ese Salvador es para ti, para tus pecados, para tu condenación. Tú necesitas creer que solamente por medio de la obra de Jesucristo en la cruz y de la resurrección de entre los muertos es que puedes tener salvación. ¿Realmente tú has creído en esto? Niños, jóvenes y adultos también. Quiero que piensen, aquí me dirijo a todos, niños, jóvenes, estoy pensando principalmente en niños y jóvenes, que puede haber un engaño quizás en decir, no, yo estoy con la fe de mis papás. Puede que solo seas alguien que vengas a la iglesia de manera religiosa, tradicional, pero que confía en sus propias obras, que confía en su propio esfuerzo, en sus propias buenas intenciones. El mensaje
es el mismo. Arrepiéntete y no solamente de la maldad visible, la inmoralidad, sino también arrepiéntete de querer confiar en tu propia justicia, en tu propia rectitud, y reconoce que solamente puedes ser salvo por medio de Jesucristo. Hermanos, en el desarrollo de la iglesia cristiana, la persecución no solamente ha venido del sector religioso, sino también del irreligioso. A esto me refiero no solamente del judaísmo, como vemos aquí, sino también, más adelante vamos a ver, del Imperio Romano. ¿Por qué? No sé si ustedes sabían, pero los cristianos en los primeros siglos llegaron a ser llamados ateos. ¿Por qué? Porque los romanos, que tenían cantidad de dioses, no tenían ningún problema en que se añadiera un dios más. Si solamente se añade un Dios Jesús, está bien. Pero los cristianos rechazaban toda la cantidad de dioses y adoraban a un solo Dios. Y decían que solo había un Señor, Jesús. Y decían que solo había un camino de salvación. Y es por eso que los romanos, muchos romanos, atribuían el adjetivo de ateos a los cristianos. De nuevo, ¿por qué? Porque ellos proclamaban un mensaje exclusivista. Solamente hay salvación por medio de Jesucristo. Y les invito a que ustedes se acerquen a recursos extrabíblicos que nos muestran el desarrollo de la historia de la iglesia y vean qué les costó eso a los cristianos. Proclamar que solo hay un Señor, que es Jesús. Muchos se entregaron sus vidas por causa de esto. Pedro y Juan estaban haciendo eso en nuestro contexto, en nuestro texto. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, iglesia. De las maneras en las que eso se vea en nuestro contexto. Eso implica que, hermanos, lo que necesitamos predicar, si Dios usa el evangelio para salvar a pecadores y solamente hay salvación, solo hay un Salvador, no hay Salvador aparte de Jesucristo, eso implica que lo que nosotros necesitamos y debemos anunciar es a Jesucristo, a su obra. El mundo no necesita tu testimonio de conversión, aunque pueda ser muy inspirador. Aquí Pedro no se levanta y dice: hermanos, varones judíos, hace 3 años yo era un humilde pescador. Pero llegó un momento en el que se acercó a mí un hombre y transformó mi vida. ¿Eso es lo que dice Pedro? Nada de eso. Pedro predica a Cristo, su obra, su resurrección. Nosotros necesitamos hablar del evangelio, de la necesidad de Jesucristo de parte de las personas, de todas las personas, y de las bendiciones que vienen por creer en Él y de las consecuencias que vienen por no creer en Él. Y de ahí sí podemos hablar de nuestro testimonio, de cómo el Señor nos ha transformado. Pero por encima de eso está la predicación del evangelio, hermanos. Lo que significa verdaderamente ser creyente, pero necesitamos anunciar es a Cristo y que no hay otro Salvador aparte de Jesucristo. Es por eso, hermanos, que cueste lo que cueste, no callamos que solo hay salvación en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente Dios usa el evangelio para la salvación de pecadores, sino también porque no hay otro Salvador aparte de Jesús. Lo que las personas a nuestro alrededor y nosotros mismos necesitamos escuchar es a Jesucristo y ver a Jesucristo y contemplar a Jesucristo. Pero hay otra razón más en el texto. Porque Dios es digno de nuestra obediencia. Porque Dios es digno de nuestra obediencia. En la tercera sección, después de la valiente declaración del apóstol Pedro de la exclusividad de Jesucristo como Salvador y de que el cojo fue sanado solamente por el poder y la autoridad de Jesucristo y que solamente hay salvación por medio de Jesucristo, los del concilio quedan maravillados, dicen: no, aquí no hay que responder. Sacan a Pedro y a Juan del concilio y empiezan a debatir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? No, pero es que ¿qué les respondemos? No hay que decirles. Miren el versículo 15 y 16. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Ven? No quisieron discutir en frente de Pedro porque no querían mostrar que ya estaban perdidos. Pero ante no saber qué hacer, deciden amenazarlos. Pero noten en el texto 3 cosas que muestran la inhabilidad de estas personas para responder.
Lucas es demasiado detallado en mostrarnos cómo estas personas no tenían nada que hacer. Y ante esa opción, simplemente decidieron amenazar a Pedro y a Juan. Pero miren que en primer lugar ellos reconocen, incluso dice que se asombran ante la manera en la que Pedro y Juan anuncian el evangelio y hablan con autoridad. Ellos dicen, estas personas son simples pescadores. Son personas, dice el texto, sin letras y sin preparación. ¿Y cómo es que están hablando de esta manera? ¿Cómo es que citan el Salmo 118 de esta manera? Ellos no saben qué responderles. Pueden ver que estas personas habían estado con Jesús. Es decir, hermanos, coloquémonos en el contexto. El concilio, estas personas que están debatiendo esto son las mismas personas que hace 4 o 5 semanas atrás, un poquito más, decidieron crucificar a Jesús. Y ellos saben quién era Jesús. Y aquí están viendo a Pedro y a Juan, los discípulos que se habían abandonado a ese maestro, y ven algo de Jesús en ellos. Y ellos no saben cómo responder. Esto, hermanos, sucedía por el poder y la llenura del Espíritu Santo en ellos, no por otra cosa. Y esto es algo que nosotros realmente necesitamos para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. No es por nuestras fuerzas, ni por nuestros medios, ni por nuestras capacidades, ni por nuestros recursos que nosotros podemos llegar a cumplir con esa misión. La iglesia hoy en día ha llegado a creer que es por eso. No es que si no tenemos recursos no podemos cumplir la misión. ¿Qué recursos tenían el apóstol Pedro y Juan? En el capítulo anterior le dijeron al cojo, estamos vaciados. No tenemos recursos. Y es interesante porque Pedro y Juan, siendo apóstoles, no tenían las riquezas que los apóstoles de hoy en día sí amasan. Ellos dicen como apóstoles, no tengo ni plata ni oro. Pero sí tenían la llenura del Espíritu Santo. Y es por eso que ellos podían cumplir la misión que el Señor les había encomendado. Ellos reconocían que no eran capaces de asumir los riesgos de vivir para Cristo con las motivaciones adecuadas. Y nosotros debemos reconocer lo mismo. Es solamente por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros necesitamos vivir en esa dependencia del poder del Espíritu Santo. En círculos de sana doctrina quizás nosotros pensamos, no, yo lo que necesito es mostrar los 3 puntos para persuadir a X o Y. Y gloria a Dios si podemos mostrar los 3 puntos. Pero hermano, si tú no puedes formar ni un punto, puedes hablar de Cristo. En dependencia del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, hermanos, es en el poder del Espíritu. Y Pedro reconocía eso. Segundo, ellos no pueden negar el milagro realizado. El concilio se reunía cada día en el templo. Es decir, estas personas se dedicaban a ir todos los días al templo y a ver cómo las demás personas no cumplían las leyes que ellos mismos habían impuesto. No mentiras, hacían más, pero estoy siendo sarcástico. Con toda seguridad ellos conocían al cojo. Lo que quiero resaltar es que ellos día a día iban al templo. ¿Y qué nos dice el texto? El cojo llevaba 40 años, tenía más de 40 años y tenía la cojera de nacimiento. Y Hechos 3, versículo 2, nos dice que cada día este hombre era llevado a la puerta del templo. Estas personas conocían al cojo. Seguramente ya estaban cansados de verlo en la puerta del templo. Ya no tenían más que darle. Es como cuando usted se sube al Transmilenio en la misma ruta y usted ve a la persona pidiendo y la primera vez que usted la escucha dice, ay pobrecita, ya cuando la ve el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, 2 meses después, ustedes dicen ya no. Estas personas del concilio veían a este cojo año tras año allá a la puerta del templo. Sabían quién era y sabían de su condición. Es por eso que el texto del versículo 14 es tan impactante, hermanos. Miren lo que dice el versículo 14. Después de ver el denuedo de los apóstoles, dice, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Es muy interesante. Ellos no podían negar la realidad de este milagro. Y aún así, no creen. Hermanos, no hay cantidad de milagros que una persona pueda ver que transforme un corazón perdido.
Muchas personas creen, no, lo que necesitan las personas es ver las manifestaciones, los milagros para creer, pero no. Estas personas vieron muchas cosas obradas por el poder del Señor y aún así se negaron a creer en Él. Y tercero, estas personas del concilio reconocían, no podían negar el poder y la autoridad que tenían Pedro y Juan, no podían negar el milagro, pero tampoco, en tercer lugar, dice Lucas que el pueblo había reconocido el milagro y alababa a Dios. Así termina, dice el versículo 16, el versículo 21 del capítulo 4. No solo los líderes distinguían al cojo, sino eso se formó tremendo alboroto, porque todas las personas conocían a este cojo. Y luego lo veían saltando y caminando y alabando a Dios, y todas las personas estaban maravilladas. ¿Qué es esto? Y dice el texto que todas las personas alababan a Dios ante el milagro realizado. Pero hermanos, ante todos estos elementos, ante el peso de la evidencia, estas personas no creen y no se humillan. Los líderes religiosos deliberan y deciden, ¿saben qué? Vamos a amenazarlos, que dejen de hablar de Jesús. Eso lo leemos en el versículo 17. Y en el 18 les ordenan, ¿saben qué? Pedro y Juan, les ordenamos que dejen de hablar de Jesús. Y los amenazan. No sabemos qué les dijeron exactamente, pero lo que sabemos es que una amenaza implica algún riesgo. De alguna manera les dijeron, si ustedes siguen predicando, sus vidas, sus familias, sus posesiones están en riesgo. Ustedes verán. ¿Qué responde Pedro y Juan? Versículo 19 y 20. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, cueste lo que cueste, no vamos a callar que solamente hay salvación en Jesucristo. No solamente porque Dios salva a pecadores por medio de la proclamación, no solamente porque no hay otro Salvador aparte de Jesucristo, sino también porque, y principalmente, porque Dios es digno. Dios es digno de nuestra obediencia. Ellos prefieren obedecer a Jesús antes que obedecer a estas personas, sin importar los riesgos. Y no solamente lo dijeron por decirlo, lo vamos a ver más adelante en Hechos 5, ellos realmente asumieron el costo. Un capítulo después, Pedro y Juan siguieron anunciando a Jesús y los del concilio volvieron a cogerlos, a interrogarlos. No, ya les dijimos que dejen de hablar de Jesús. Y ellos responden con lo mismo. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Hermanos, eso es ver que Dios, al salvarnos por medio de Jesucristo, es digno de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia, de todo lo que nosotros somos. Implica que nosotros debemos asumir los riesgos necesarios con tal de obedecer a Dios. El apóstol Pablo más adelante mostró esa misma convicción en Hechos 20:24. Me encanta este texto, él dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ese Pablo tenía una baja autoestima. Pablo, valórate un poquito más. No, Pablo decía, yo no estimo mi vida como valiosa para mí misma. ¿En comparación a qué? A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es lo que Pedro y Juan dijeron y lo que nosotros deberíamos decir como creyentes. Cueste lo que cueste, nosotros no vamos a callar que solamente hay salvación por medio de Jesucristo. Y hacemos eso porque Dios es digno de nuestra obediencia, hermanos. Y ese es el llamado del Señor para todo discípulo suyo, no solamente para los apóstoles. El Señor Jesucristo mismo dijo que si alguien ama más a su papá o a su mamá, o a sus hijos o a su esposa, no es digno de ser su discípulo. Eso es fuerte. Es decir, si el Señor nos pusiera a escoger entre mi esposa y Él, que no lo va a hacer necesariamente, pero en comparación, nosotros deberíamos amar tanto al Señor que dejaríamos a un lado lo que más amamos, que es nuestra familia.
El Señor mismo dijo que si amamos más a nuestras posesiones que a Él, no somos dignos de ser sus discípulos. Si el Señor te dijera, como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. No lo dice que lo hagamos, pero si lo hiciera, ¿cómo responderías tú? Él dijo que si no tomamos nuestra cruz, lo cual implica riesgo, sufrimiento y una posible muerte, no podemos ser sus discípulos. El costo de ser discípulo, hermanos, es todo, sin importar si nosotros vivimos en Corea del Norte, en Somalia o aquí en Colombia. Es lo mismo, solo que se ve de manera diferente. Digo esto porque Satanás es demasiado astuto, hermanos. Satanás yo creo que se dio cuenta de que lo que dijo Tertuliano es verdad. Tertuliano, un creyente de los primeros siglos, dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es decir, entre más los matan, entre más los persiguen, más se multiplican. La persecución nunca ha acabado con la iglesia. Satanás yo creo que es tan astuto que dijo: ¿sabe qué? Eso es verdad. Vamos a utilizar otra estrategia en este lado del charco. En vez de sufrimiento y persecución extrema, vamos a darles comodidad. Vamos a darles una buena posición, el afán del día a día, el que alcancen las metas y sueños y la realización. Y la antigua arma de su arsenal, el engaño de las riquezas. ¿Saben? Eso sí afecta a la iglesia. Aclaro esto, hermanos, porque el costo de seguir a Cristo y anunciar a Cristo para muchos de nosotros no va a ser una golpiza. Si usted va y le predica a alguien, muy probablemente no lo van a golpear o amenazar. Podría pasar, pero no necesariamente. En nuestro contexto asumimos el riesgo y el costo de no callar y vivir en obediencia a Dios con agendas centradas en Cristo, con agendas centradas en el alcance, en el avance del reino de Dios. Cuando nuestro tiempo de la semana, nuestras prioridades reflejan que cueste lo que cueste, nosotros queremos vivir en obediencia a Dios. Cuando hacemos sacrificios en esa dirección, se ve en nuestros presupuestos y en el uso de nuestro dinero. Cuando eso proclama que solo hay salvación en Jesús y que nuestra mayor adoración no es el dinero ni la comodidad, sino Cristo mismo. Se ve con avances al interior de nuestras familias, buscando que Cristo sea proclamado y exaltado al interior de nuestras familias. Se ve al dejar nuestros temores y hablar a un desconocido, exponiéndonos al rechazo y al, entre comillas, pasar vergüenza. Se ve de muchas maneras. Se ve en oración, cuyas peticiones, hermanos, en oraciones, una vida de oración cuyas peticiones reflejan que por encima de la salud y de la economía queremos que Cristo sea proclamado y exaltado. Hermanos, yo no vivo a la altura de esto y debo reconocerlo, pero ¿cómo podemos hacer eso? Para terminar, Pedro y Juan dicen: nosotros no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Ustedes juzguen eso. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos conocían a Jesús. Ellos conocían a Jesús de una manera que muchos de nosotros no lo conocemos, y no solamente porque ellos lo vieron y lo oyeron físicamente. ¿Cómo yo hago eso, Juan? ¿Cómo puedo hablar y no callar que solo hay salvación en Cristo, cueste lo que me cueste? La respuesta es conociendo más y más a Jesucristo, el Salvador. Nosotros no tenemos que verlo físicamente ni oírlo físicamente para conocerlo realmente. Yo no he visto a Jesús, ¿saben? Habían cristianos que no habían visto a Jesús tampoco y asumieron el riesgo también. Miren lo que dice Hebreos 10:34, que creyentes asumiendo el costo con gozo. ¿Por qué? Dice Hebreos 10:34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Estos creyentes de Hebreos, la carta nos dice que no habían visto al Señor Jesucristo. Ellos escucharon el evangelio de los apóstoles, que sí habían visto y oído al Señor Jesucristo. Y aún así aquí los vemos que sufren el despojo de sus bienes con gozo.
O sea, los despojaron, les quitaron lo que tenían, los dejaron en la calle por ser creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso con gozo? Dice el texto, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Esto es un reflejo de la convicción de Pedro y de Juan. Es la convicción de que Jesús, quien es Señor, es más valioso, más precioso, es digno de nuestra admiración, digno de nuestra adoración, digno de nuestra obediencia. Cuando Pedro y Juan dijeron, nosotros hemos visto y oído, no es simplemente porque vieron y oyeron, sino porque a quien vieron y oyeron, lo tenían como supremo sobre todas las cosas. Cuando nosotros creemos que Jesús es quien dice ser, que sus promesas son verdad, que la eternidad es real, que ese Dios que envió a Jesucristo, lo resucitó de los muertos, es digno, más y más vamos a asumir el costo. Hermanos, cueste lo que cueste, no callemos que solo hay salvación en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios usa la predicación del Evangelio para salvar a pecadores, porque no hay otro Salvador aparte de Jesús y porque Dios es digno de nuestra obediencia.